Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la cuarta temporada de Diálogos de lo Imposible. Este es un programa de la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Y en este programa de conversación abordamos junto a grandes figuras de las artes y del pensamiento, temas contingentes y afines a las artes contemporáneas y a la cultura. Este es un programa que se realiza gracias al apoyo de la Radio Universidad de Chile y en conjunto con el canal UChile TV. El capítulo que hoy nos convoca es el que se titula Trabajo doméstico y arte, creatividad desde lo cotidiano. Entonces voy a comenzar saludando a las invitadas que me acompañan hoy. Por un lado tenemos a Virginia Ramírez. Gracias, Virginia, por estar aquí hoy día. Y también al otro lado tenemos a Carolina Moscoso, que también le doy la cordial bienvenida. Hola. Voy a presentar leyendo una pequeña biografía de nuestras invitadas para que nos pongamos en contexto de lo que vamos a hablar. Entonces, Virginia Ramírez es artista visual, licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Chile, fue coordinadora general y encargada del área de mediación de la Sala de Arte La Palmilla Oriente en Conchalí, es activista feminista, investigadora, pensadora y se define como arqueóloga del territorio de lo doméstico. Desde 2021 hasta la fecha desarrolla el proyecto Lo Doméstico, que busca visibilizar y poner en valor el quehacer, el territorio y el trabajo doméstico entre comunidades de mujeres. Vamos a hablar más profundamente acerca de qué significa este concepto de arqueóloga de territorio de lo doméstico. Pero antes vamos también a leer la biografía de Carolina Moscoso. Ella es documentalista. Hago la salvedad de que ella también más bien se define como una realizadora del cine, egresada de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile. Su primer largometraje se titula Visión Nocturna de 2019. También es directora de la serie documental Las Dueñas, retratos del trabajo en casa de UChile TV y 3/3. Sus obras han sido premiadas en el Festival de Cine de Marsella, en Francia, en el Festival de Cine de Valdivia, en FIDOX y en el Festival de Cine de Ñuble, entre otros. Bueno, les reitero una vez más, muchas gracias por su disponibilidad de venir hoy día a conversar conmigo acerca de este capítulo, el trabajo doméstico y arte, creatividad desde lo cotidiano. ¿Qué significa este tema que nos convoca hoy? Bueno, el arte nos permite mirar críticamente nuestro contexto y entender las culturas. Se entiende un poco eso cuando nos referimos a todo tipo de expresiones artísticas. Sin embargo, hay ciertos territorios que son protagónicos en nuestras vidas y que no están siendo o no han sido históricamente reflejados a través del arte. Uno de ellos, como el título de este capítulo lo dice, es el espacio doméstico. Trabajos que en nuestro país y a lo largo del mundo también recae mayoritariamente en las mujeres. Para dimensionarlo, les traigo un dato para poner sobre la mesa que seguramente ya conocen, pero según la última medición del uso del tiempo en Chile, las mujeres dedican en promedio 5 horas y 3 minutos diarios a labores de cuidado, mientras que los hombres 2 horas y 53 minutos, una brecha de más de 2 horas diarias todos los días. Hoy queremos conversar sobre este mundo que normalmente ocurre puertas adentro y queremos preguntarnos cómo el arte ha empezado a abrirse para explorar estos temas desde las distintas expresiones artísticas. Este debate el feminismo ya lo ha impulsado desde hace décadas. Silvia Federici en los años 70 reclamó que el trabajo doméstico es un trabajo que merece reconocimiento y derechos, como cualquier otro trabajo. Y como ella dijo alguna vez, el feminismo tiene que decir algo sobre absolutamente todo, incluido por supuesto el arte. Con esta declaración quiero abrir la conversación para que ustedes primero me comiencen compartiendo sus reflexiones acerca de por qué creen que lo doméstico fue excluido por tanto tiempo del relato del arte y de lo público. Partamos por Virginia. Hola a todos que nos escuchan. Bueno, yo creo que la principal razón de que es algo que no ha tenido gran lugar en las artes en general, yo vengo del mundo de las artes visuales, pero creo que es algo que ocurre en las artes en general, tiene que ver con que es algo que también ha sido invisibilizado y bastante ninguneado en la sociedad en sí. Es algo que si bien es fundamental y sostiene la vida, nunca se le ha dado ese espacio como en los discursos públicos, como en las discusiones en la academia. Siempre ha sido algo más relegado como a los espacios íntimos. Aparecen los vínculos, pero también medio como empañados sobre otras cosas.
Entonces difícilmente iba a ocupar espacio en los museos, en las bibliotecas, en las cinetecas, etc. Creo que parte por ahí también. Y como comentabas tú, claro, las feministas vienen posicionando esto hace años, pero también una cosa que he discutido también con compañeras feministas es que estamos un poco al debe nosotras también, como a diferencia de otros como grandes demandas que hemos logrado instalarlas como discusión pública y logrado instalarla también como en las discusiones institucionales, como, no sé, el aborto, los derechos sexuales y reproductivos, como que el trabajo doméstico y la mala distribución de aquello ha terminado quedando como en discusiones secundarias, y es algo que nos cruza a todas, es como llegué tarde o no pude venir o tuve que cancelar tal cosa porque habían que hacer esos cuidados que hacer que eran impostergables, pero siempre quedan ahí como en la excusa, ¿cierto? Como me resté de esto por tal cosa y nunca se abre la discusión como de bueno, acomodemos todas las cosas para que esto ocupe un lugar y no sea como solo responsabilidad mía, sino que es responsabilidad como de todos, ¿cachai? Como de quienes también ocupan lugares en mi familia con quien distribuyo roles, pero también en la sociedad, como, no sé, cómo se distribuyen los horarios laborales, cómo se distribuyen las labores en general. Creo que un poco por ahí es como es como una demanda que las feministas no hemos logrado posicionar como a viva voz, creo yo. Y bueno, volviendo al mundo de las artes, también pasa un poco eso, que al menos en las artes visuales la distribución como de la programación en el arte contemporáneo tiene que ver con principalmente con voces masculinas o lo que le importa a los hombres, como que de a poco han ido ganando terreno o se le ha abierto como posibilidad a otros discursos que no están necesariamente ligados como a las formas, como a los temas o a solo los lenguajes del arte o de la academia. Entonces estos nuevos discursos que en algún momento eran como disidentes, recién están como logrando posicionarse porque no eran un tema público, no eran un tema como conversado o discutido por todos, y difícilmente los señores van a saber hablar de trabajo doméstico. Claro, vamos a conversar también más en profundidad acerca de cuáles creemos que son las transformaciones que han logrado que ingrese un poco el trabajo doméstico como temática o como concepto a las artes visuales. Pero antes quisiera también conocer tu punto de vista, Carolina. ¿Por qué crees que el trabajo doméstico ha sido excluido durante tanto tiempo? En tu caso, del cine o de las artes audiovisuales y de lo público también. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decía la compañera. Creo que está cruzado por todas esas cosas. Sí, pienso que tiene un foco en cómo la sociedad mira el mismo trabajo doméstico, cómo mira como su lugar en el mundo, como el paradigma social de cómo lo que significan los cuidados y el trabajo doméstico en sí es visto como algo que se hace por amor o como algo simbólico o algo que es como casi instintivo en vez de pensarlo como un trabajo propiamente tal que ni siquiera es no es fácil, no es un sacrificio. No necesariamente uno lo hace porque, por ejemplo, es mujer y quiere hacerlo y ama a sus hijos. Como no es tan natural la cosa, sino que es un trabajo como cualquier trabajo que requiere una disciplina, que da lata hacerlo incluso y así. Y en la misma economía, el cambiar como la visión de que ese trabajo existe, ha hecho cambiar como toda la visión en torno a la economía. O sea, antes hay un concepto que a mí me encanta y que lo usé mucho cuando empezamos a trabajar la serie Las Dueñas, que es como la idea del hombre champiñón, se llama. Y la teoría del hombre champiñón, que lo usan los economistas, es que los varones llegaban a trabajar
y empezaban a producir, y desde ahí se cuenta como la economía, ¿no? Y en realidad antes de eso llegan con una camisa planchada, muchas veces con un pote de comida hecho, con sus hijos bien cuidados en casa, y todo ese trabajo está excluido de la visión de la economía, incluso del Producto Interno Bruto, así si nos ponemos técnicas. Entonces, cuando empieza esto y yo creo que es algo que todavía no sucede, y de hecho que estamos en un retroceso de ello realmente, lamentablemente, si uno lo empieza a contar, cambia la visión sobre la vida completa. Lo importante que es que existan los cuidados, la comida, el embellecer un espacio, todo lo que implica lo que hacemos dentro de la casa. También creo que los feminismos han instalado la idea de que lo personal es político hace mucho tiempo, y entonces cuando empezamos a pensar la importancia de lo personal, en todos los sentidos, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo está nuestra casa, cómo somos dentro de nuestra casa y no solamente en los lugares públicos. Entonces también empieza a entrar lo doméstico como una creación, como una cosa importante, no solamente cómo te muestras dando el discurso, sino cómo tratas a tu pareja, cómo cuidas a tu mamá enferma, en fin. Entonces creo que eso, tal como dice la compañera, en la representación del arte o en el pensamiento del arte, son las mujeres las que empezaron a instalarlo. Obviamente también porque los varones muy cómodamente preferían que estuviese oculto, creo yo, como muchas cosas que los feminismos han tenido que visibilizar, porque para la cultura patriarcal era muy cómodo que eso más bien se siguiera manteniendo oculta, ni siquiera por no saberlo, sino por una necesidad para poder seguir con el mismo régimen, siento yo. Entonces, por ejemplo, en el cine hay una película muy importante que se llama Jan Dillman, que hizo Chantal Akerman, donde la protagonista lo que hace es básicamente ser una dueña de casa haciendo aseo, y bueno, pasan muchas más cosas, pero todos le decían, ¿pero cuál va a ser la trama? Onda, ¿qué sucede ahí? Bueno, es una persona que lleva una casa, como vuelvo a repetir, pasan muchas más cosas, pero la protagonista por primera vez estaba haciendo una mujer en sus labores domésticas cotidianas, como hacer la cama, barrer, cocinar. Y eso fue un hito muy importante en el cine. Es una película que hace poco como que se ha reposicionado justamente por lo mismo, por la relevancia que tuvo en las narrativas, el incluir, o sea, ¿cuántas películas hay en que se limpia un baño? Bueno, hace poco salió una, pero justo le hace un hombre. Pero es una cosa que en el imaginario no estaba contemplada, y así. Entonces, bueno, un poco eso podrían ser como las primeras reflexiones, pero creo que es muy relevante cuando uno saca lo que está oculto hacia la luz. Claro, obviamente, y también aparecen tensiones y se dejan ver como las razones que aquí estamos también comentando un poco cuáles podrían ser de por qué se mantuvo oculto. Ahora me gustaría también que pudieran comentarnos acerca de sus propias trayectorias como mujeres artistas que trabajan en torno a temáticas del trabajo doméstico, para que nuestras audiencias también puedan conocer un poco más acerca de su obra y desde el lugar desde el cual nos están hablando. Entonces, Virginia, quisiera saber un poco más acerca de proyectos como el Centro de Estudios Domésticos, los talleres y encuentros que has realizado para trabajar en torno a este tema desde las artes visuales. Y así también quisiera entender cómo haces para llevar este espacio doméstico a un espacio del arte. O sea, ¿cuál es la operación estética que tú haces para que eso ocurra? Ya, bueno, aquí hay dos cosas. Yo vengo de la escultura propiamente tal, como estudié escultura en Las Encinas, en la Universidad de Chile. Y principalmente mi investigación, antes de nombrarla como lo doméstico, antes de hablar del territorio y el quehacer doméstico, tenía que ver con el habitar, con cómo los humanos ocupamos los espacios y los espacios se van cargando de las presencias y las ausencias que los habitan. Y luego de a poco me fui dando cuenta que todas esas marcas, o como toda la memoria que los espacios tenían y las cosas tenían, estaba principalmente dada por los gestos que eran domésticos y que eran dados por manos de mujeres dentro de esos espacios. Y en el 2021 más o menos, sí, fue en el 2021, a propósito de una invitación que me hacen al Festival Periférica, que antes de que Periférica tuviera un lugar específico donde ser mostrado, la invitación era a un montón de artistas como de no solo la región metropolitana, sino también de regiones,
a sacar nuestros imaginarios a la calle, como a tomarnos los espacios. Y era como, se nombraba como Festival Periférico de Arte Contemporáneo y Poblacional. Y con esa invitación yo dije, ya bueno, puedo sacar mis obras a la calle e instalarlas, o puedo hacer algo para el espacio público. Y más que hacer algo grande o monumental donde ocupar el espacio, me interesaba trabajar con las comunidades que habitan esos espacios. Y en ese tiempo todavía estaba activa, yo vivo en Macul, y post revuelta del 2019 se levantó una asamblea autoconvocada de mujeres, que es las autoconvocadas de Macul, y les conté esta idea y las invité a armar algo juntas. Entonces lo que hice fue planear un taller de 4 sesiones, donde luego de esas 4 sesiones hiciéramos una acción o intervención en el espacio público. Y pasó que, bueno, en eso es como que un poco recogí sus impresiones sobre el trabajo doméstico, sobre cómo lo vivían, cómo lo padecían, qué disfrutaban de eso. Un montón de interrogantes para que discutiéramos juntas, y también les mostré como ciertos referentes del arte contemporáneo, mujeres que hablaban de este mismo imaginario o colectivos que trabajaban en el espacio público. Y pasó que pasaron estas 4 sesiones y las chicas no quisieron cortar el trabajo. Era como, había que decidir qué hacíamos, y era como, es que queremos hacer todo lo que se nos ocurrió. Fue como, ya, pero partamos por una cosa. Y ahí se abrió como un trabajo que duró, no sé, 5 o 6 meses más, donde hicimos varias acciones en Macul, pegatinas, una vez para un 8M nos tomamos la calle y tomamos desayuno, hicimos como una barricada doméstica y sacamos como la loza sucia, la ropa sucia, como nos cortamos la calle fuera de la Muni, y como entre las 7 y las 11 de la mañana. Y luego de eso, que fue un poco como laboratorio, lo fui después como replicando ciertas metodologías que ahí aparecieron en otros lugares, en Balmaceda Arte Joven. Viajé a Argentina y lo hice en Argentina, luego viajé a México y lo repliqué en México. Entonces fui como de a poco recogiendo cómo se vivían las mujeres de distintos territorios y de distintas edades, cómo se vivía lo doméstico. Y de ahí salieron como algunas piezas, obras que fui mostrando. Eso es una parte de lo que yo he nombrado como el Centro de Estudios Domésticos. Uh-huh. Y se me olvidó cuál era tu otra pregunta. Voy a indagar en eso luego, porque también me gustaría, te la repetiré más tarde, me gustaría también que me cuentes más, Carolina, acerca de tu trabajo en la serie Las Dueñas, uh-huh. Retratos del trabajo en casa. Cuéntanos un poco acerca de esta serie. Sí, bueno, la serie me invitaron a dirigirla desde la productora 3/3 del canal Chile TV, una serie que la idea original era de Carla Zúñiga, que es una dramaturga que en general trabaja como del imaginario de las mujeres, podríamos decir, y a mí me invitaron a dirigir. Yo, la verdad, siempre he concebido como el cine o la materia audiovisual como una forma de pensar. Y me gusta pensarla como desde teorías también, como teorías que se pueden como ir pensando a través de la materia. Y en este caso, por ejemplo, lo que nombrabas tú de Silvia Federici, o estas ideas como sobre la economía doméstica, en fin, me pareció muy interesante poder trabajar Las Dueñas, que son finalmente, como, tal como dice el nombre, retratos de 16 mujeres dueñas de casa. La idea era observarlo, justamente reconocer el trabajo, darle un espacio en la pantalla, en el cine, filmarlo. Entonces fue muy hermoso, porque descubrimos 16 rutinas, básicamente, aprendí mucho, rutinas de cómo llevar una casa. Finalmente se trata de eso, como retratos del trabajo en casa, cómo se lleva una casa, cómo se sostiene, como técnicas, formas de vivir el tiempo, el espacio, porque dentro de la casa el tiempo sucede de otro modo también, formas de cuidar a ancianos, niñas, plantas, animales, y cada casa, cada mujer, cada capítulo son 2 mujeres que en general tienen vidas muy diferentes, pero las une el trabajo de sostener el hogar. Entonces nos pasábamos, fue con un muy lindo equipo, éramos más o menos 5 o 6, llegábamos cada día a filmar, filmábamos un día completo la vida cotidiana de una mujer,
en su casa, no en otro lado, y filmamos, por ejemplo, todo el lavado de loza, todo el limpiado de baño, todo el aspirado de la casa, todo el regado de plantas, y así se pasa el día volando, Claro. como dicen muchas veces. Y eso, la serie tiene eso, a mí me encanta, encuentro que es muy interesante ver las vidas, es muy emocionante, mucha aventura y mucho misterio, es muy adrenalínico ver lo que sucede dentro de la casa de cada mujer. Claro, una rutina que podría parecer para un espectador que no tiene nada de interesante, y al final en esos pequeños detalles hay un montón de cosas que contar. Totalmente. Tenemos que ir a una breve pausa, así que pronto vamos a seguir después de la pausa comentando acerca de sus proyectos y de sus reflexiones en este capítulo titulado Trabajo doméstico y arte, creatividad desde lo cotidiano. Estamos de vuelta en este capítulo de Diálogos de lo Imposible, que se titula Trabajo doméstico y arte, creatividad desde lo cotidiano. Me acompañan a mi lado aquí en el estudio de Radio Uchile, y que se transmite a su vez en Uchile TV, la artista visual Virginia Ramírez y la documentalista realizadora de cine Carolina Moscoso. Quiero comenzar este bloque hablando acerca de que en el último tiempo hemos visto un interés un poco más notorio en torno al trabajo doméstico desde las artes, cosa que, como comentábamos ya en el primer bloque, antes era absolutamente fuera de toda expresión artística o muy pocas excepciones. Y ahora hemos visto, por ejemplo, con la publicación del título Limpia de la autora nacional Alia Trabuco, que obviamente fue un gran éxito editorial, pero además fue llevado al teatro con Alfredo Castro, y ahora saltó al streaming en una película de Dominga Sotomayor. También desde las artes visuales ocurren cosas similares. Yo estuve viendo el tema del colectivo Vitrinas, formado en la UNAM, en México, que está desarrollando un gran archivo en homenaje a los y las trabajadoras del hogar, desde las prácticas artísticas, el cine y la literatura. ¿Por qué creen que el campo artístico está volviendo su mirada hacia lo doméstico? ¿Cómo lo ven? Cuéntame, Virginia, ¿cuál es tu visión? Difícil pregunta, pero yo creo que tiene que ver con que se están abriendo lugar dentro de las artes las mujeres hoy en día, que, como ya comentaba hace un rato antes, son quienes viven o padecen o disfrutan del trabajo doméstico, del quehacer o del imaginario doméstico. Entonces también, a medida que nos vamos posicionando, vamos buscando visibilizar lo que a nosotros nos interesa o lo que va componiendo nuestros imaginarios. Uh-huh. Yo creo que va un poco por ahí. Uh-huh. ¿Y cómo lo ves tú, Carolina? Precisamente por los ejemplos que veíamos, también Maite Alberdi es un gran ejemplo de mostrar el espacio doméstico a través del cine, ¿no? Sí. Sí, pienso que eso, como que nos han, como que los feminismos y en el fondo los pensamientos que hemos necesitado tener nuevos, porque en el fondo hay una sociedad en crisis máxima y han tenido que aparecer otros espacios como para rescatarnos, me imagino. Yo creo que se han tenido que abrir nuevos imaginarios. Ahora creo que es súper relevante no solo retratar el espacio doméstico, sino la cuestión de clase que atraviesa el tema de los espacios domésticos. O sea, no solo tiene que ver con hablar del trabajo en casa o de hablar de lo que se hace dentro, los cuidados, sino también con una perspectiva, yo creo que algo que los mismos feminismos han instalado, de clase, de género, de raza, que también interfieren profundamente. Entonces, una cosa es hablar de las mujeres y de lo que hacemos, y otra cosa, mira ahí la película que me ponen, y otra cosa es hablar desde qué clase estamos hablando de las mujeres, haciendo qué, son las patronas o son las que están haciendo el trabajo, en fin. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión súper relevante de la reflexión que estamos haciendo, de la interseccionalidad del pensamiento, como se le llama, que en el fondo tiene que ver con que
No es lo mismo una mujer que está en su casa haciendo el trabajo doméstico a otra que tiene a alguien contratada para que lo haga, por ejemplo, y ahí podemos empezar a problematizar qué implica llevar un hogar, qué mujer, en qué lugar, y creo que eso es muy interesante porque empieza a abrir la reflexión y a profundizarla. Claro, también fue algo que se vio muy acrecentado por el tema de la pandemia, del confinamiento de la pandemia por el COVID-19, donde todo nuestro mundo que antes era público se volvió hacia el hogar. Esto para ciertas personas, como tú también lo decías, todo tiene una lectura de clase. Fue un gran privilegio poder estar en su casa, y para otros, claro, se vieron también situaciones de hacinamiento o de exacerbadas todas las tareas del hogar. ¿Cómo impactó este momento en sus procesos creativos? ¿Qué dirían que hizo el encierro que lo doméstico se hiciera más visible para el mundo del arte? En mi caso personal, fue algo que creo que potenció un poco toda esta investigación que yo estaba llevando, porque dejó de ser personal y se volvió colectiva. En la medida que abrí esta invitación, como les comentaba a mis compañeras de asamblea, que probablemente si esos encuentros hubiesen sido de forma presencial, no hubiese tenido la convocatoria que tuve, porque como estábamos todas encerradas, era muchísimo más fácil como conectarse a un Zoom y seguir pendiente de la guagua que andaba por ahí, ponerse audífono y seguir barriendo, seguir lavando la loza. Entonces permitió como articular una discusión de forma colectiva, siguiendo la comodidad o incomodidad de la casa y del espacio doméstico. Entonces, en mi caso y en mi situación personal fue algo que fue beneficioso. Pero también creo que abrió nuevas discusiones, como tú decías, todo se volvió hacia adentro, pero también todo lo de adentro se volvió público, porque de pronto estábamos todos todo el día conectados a distintos Zoom, como de trabajo, como con los amigos, no sé, los activismos, lo que fuera. Y me acuerdo como de un momento que no sé si fue no recuerdo qué tele fue, pero era alguien así como un noticiero. Que entraron los niñitos. Sí, se metieron como los niños y la mamá detrás así como, no, salgan, en pleno no sé despacho. Qué. Claro, entonces de pronto era lo doméstico colándose en todas las cosas. O todas las cosas colándose en lo doméstico. Había una cuestión como para ambas partes. ¿Y cómo te afectó a ti, Carolina? ¿Cómo lo viste desde tu punto de vista? Sí, yo creo que fue interesante porque fue como una especie de repliegue. Entonces, así como a mí personalmente, claro, es como que fui hacia adentro, estuve en la casa un montón, que es algo que no comúnmente no hago tanto, pero en términos de como una visión política, claro, yo creo que, y del arte a la vez, creo que sí pasó que se le tomó el peso a lo que implicaba estar en la casa. Yo creo que muchos biovarones y toda la cosa como que empezaron a entender lo que significaba estar en la casa y querían puro salir a trabajar porque se dan cuenta que el trabajo afuera era mucho más liviano que el trabajo adentro. Y yo creo que eso fue relevante como para poder posicionar más claramente que estar en la casa no es como estar relajada, así como pintándose la uña. Claro, sino que justamente es cocinar, limpiar, lavar, y que todo eso que pasaba en ese tiempo invisible antes era hiperproductivo y súper y pesado. Y yo creo que el encierro como que democratizó de alguna manera la visión de eso. Ahora justamente con lo que decías tú antes, pues habían quienes pudieron quedarse en la casa, quienes no, con más dificultad, menos, en fin. Pero también yo creo que fue una opción de parar muy fuerte. Y en mi caso, como en mi trabajo, claro, implicó como esa reflexión, pero también yo hago mucho montaje, edito mucho, entonces estuve en una obsesión de trabajo grande, bastante personal, y fue un poco así también. Y bueno, no quiero perder la oportunidad de preguntarles acerca de cómo estos temas afectan a las mujeres artistas. ¿Cómo afectan las labores de cuidado y el trabajo doméstico en la creación artística de las mujeres artistas en Chile hoy? ¿Qué apoyos deberían existir para que ser artista y ser cuidadora no sean roles en conflicto? Dejo la palabra abierta en la que quiera contestar primero. Puedo partir esta vez, sí. No, yo creo que eso es un gran tema porque en el fondo es lo que yo instalaba antes también en torno a los factores que implican ser mujer. No todas las mujeres tienen las mismas condiciones, entonces
creo que mucho de por qué el arte tiene como círculos cerrados y es de élite y todo eso, que es tan complejo y dañino para el pensamiento, para la cultura, para la creación contemporánea, como para pensar los tiempos y representarlos y todo eso, tiene que ver con que hay mujeres que pueden dedicarse al arte y otras que no. Entonces, y eso tiene que ver con justamente si puedes tener la posibilidad de salir de tu casa, de delegar los cuidados, de que alguien haga las cosas por ti o no, y eso. Entonces, creo que es demasiado necesario contemplarlo, tenerlo en cuenta en la vida colectiva para que hayan redes de apoyo, también a cargo del Estado, en fin, todas esas cosas, porque va también a permitir que muchas mujeres puedan también darle tiempo y espacio para dedicarse a la creación. Ahora, creo que las mujeres y disidencias al final han resistido a eso todo el tiempo, ¿cierto? Esta idea de Virginia Woolf, que es como el cuarto propio para crear, pero hay otras mujeres latinoamericanas que le responden, olvídate del cuarto propio, yo mientras lavo el baño escribo mi poema. Claro. Como que también es lo que hemos tenido que hacer. Pero creo que los cuidados de niñas, de hijos, de hijas, de mayores, del mantener tu casa, en fin, es fundamental que se contemple, y que se contemple cuando trabajamos colectivamente, que se contemple cuando tenemos reuniones, porque si no, claro, se va volviendo cada vez más burgués las posibilidades del arte, y eso finalmente es un arte súper plano y de una sola superficie. Claro, sí. homogéneo. Claro. Y tú, Virginia, desde la trinchera de las artes visuales, que por cierto también tiene referente como de la elite, pero hay bastante precariedad también en el campo artístico. Cuéntanos cómo lo has visto desde tu área. Sí, bueno, pasa que quienes no venimos de clase acomodada, quienes somos clase trabajadora, para poder costear nuestra producción visual, sí o sí tenemos otro trabajo paralelo. Entonces, quienes asumen el desafío de la maternidad, por ejemplo, o de los cuidados de enfermos, de sus padres, etcétera, se les suma a esos dos trabajos, que es como el trabajo remunerado, el trabajo de la creación, el trabajo no remunerado del cuidado y de lo doméstico. Claro. Entonces, también es una tercera capa de complejidad también, porque aunque uno quiera resistir, está difícil ponerte como con la cabeza en la creación o en la producción cuando tenés un montón de otras demandas. Que como comentaba Carolina hace un rato, pasa que, claro, en el trabajo doméstico al interior de los hogares hay un montón de cosas que se hacen, que se te pasa el día volando, pero que al otro día tenés que hacer de nuevo porque son invisibles, como... Sí. Me levanté, hice aseo, preparé la comida, hice las camas, barrí, trapié, bla, y al otro día todo eso está deshecho y hay que volver a hacerlo. Es como una... Claro. No sé, como un círculo vicioso. Una tarea que nunca acaba. Claro, Simone de Beauvoir lo citaba, o sea, como que lo relacionaba con la condena de Sísifo. Claro. Como esta cuestión de todos los días estoy en una misma cosa que no se acaba nunca y que es como una piedra que ando arrastrando. Y que al otro día está en el punto de inicio nuevamente. En el mismo lugar. Yo no soy madre, como que no estoy a cargo de los cuidados, y también es algo que me he preguntado, como quiero serlo, y si quiero serlo, como que estoy dispuesta como a renunciar por un tiempo a este espacio de la creatividad o de la producción. No he llegado a respuestas porque sigue siendo como lugar de tensión o de conflicto interno. Pero también sé que en el caso de elegirlo, está difícil lograr compatibilizarlo como a la vez. Como poder tener el espacio propio de creación. Que, claro, una como que está pensando en el poema, está pensando en la obra mientras trapeáis el piso, mientras limpiáis el baño. Pero también necesita un momento como de silencio y decir como, voy a anotar esto que se me ocurrió en la libreta, ¿cachai? Claro. O voy a como, no sé, pintar juntar dos elementos y como intentar hacer algo con eso. Claro. Está difícil eso cuando tenía una guagua llorando o a una guagua a la que tenés que darle comida. Obvio. Bueno, comentábamos en la pausa que el tiempo de la radio se pasa muy rápido. Hay miles de temas que me gustaría saber, sobre todo los tips de las dueñas, así que sí. Vamos a tener que ver la serie en Uchile TV.
Quisiera rápidamente pedirles una recomendación para quienes están viendo este programa, escuchándonos, y les interese saber un poco más acerca o profundizar, expandir esto que hemos hablado, que nos puedan recomendar algún libro, película, serie, proyecto artístico que les resulte interesante acerca de esta temática. Carolina, partimos por ti. Bueno, primero Las Dueñas. Ya sí. No, pero sí, yo creo que sería lindo poder que vean Las Dueñas. También está en YouTube, liberada. Son 8 capítulos y son 2 retratos de cada mujer, pero para Las Dueñas tuvimos una inspiración grande que fue Jan Dillman de Chantal Akerman, que mencionaba antes, y todo el cine de Chantal Akerman, lo súper recomiendo. Y me gustaría también recomendar un libro de feminismos que es de María Galindo, que se llama Feminismo Bastardo, y que habla bastante de lo que hemos hablado acá desde Latinoamérica y un poco feminismos que no tienen que ver tanto con lo europeo, sino teóricas que como que están pensando desde acá, que también tiene otros relatos y otros matices. Entonces ese libro lo recomiendo mucho para acercarnos a pensar desde nuestras tierras. Excelente. Y Virginia, ¿cuáles serían tus recomendaciones al cierre? Yo, tengo un libro que es más o menos de cabecera, que es una novela que se llama El matrimonio, de la novelista argentina Marina Mariach. En Chile lo publicó en los libros de La Mujer Rota. Y creo que está todavía en la librería del GAM. Y también contarles que el registro de todos los afiches o como todas las gráficas que hemos generado en estas instancias de taller que hemos hecho acá en Chile o en México, están todas en una carpeta en Drive para libre descarga. Porque fue algo que conversamos en todas las instancias y que como era un pensar no personal, no autoral, sino que colectivo, también incitábamos siempre a que quien quisiera como armar su propia propaganda cerca de su casa o imprimir los pósteres y pegarlos en su casa, podía hacerlo. Y están alojados en un Drive, y el link está en la descripción de mi Instagram, que es @lodoméstico. Perfecto, @lodoméstico, y por supuesto los invitamos a conocer más en profundidad el trabajo tanto de Carolina Donoso como de Moscoso, perdón, me equivoqué al final, y de Virginia Ramírez. Ellas fueron las invitadas hoy a Diálogos de lo Imposible. Les agradecemos mucho por su sintonía y también a ustedes por haber venido. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.